María, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Tolo y Elena. ¿Cómo estás? Bueno, no hace tanto tiempo, porque sabéis que nos vemos a veces por la calle, en el aeropuerto. Creo que fue en el aeropuerto que nos vimos. Y sabéis que me gusta mucho pasar por vuestro despacho y veros a vosotros y ver a vuestros socios. Sí, sí. Y yo la última vez que te vi también fue cruzándonos por la calle, ¿no? Me parece. Sí, cerca de en mi casa. plena carrera, sí. No un día como hoy que llueve, un día más tranquilo donde pudimos hablar, ¿no? Sí, sí. Escucha, ¿Cómo estáis? Bien, ¿Sí? qué maravilla. Como con una- siempre. No se puede estar mejor. Con una cantidad de trabajo, por lo que sé, tremenda, sí. ¿no? No nos podemos quejar. Demasiado, creo. En Vietnam, En Barcelona. en Acá, Barcelona, ¿no? En toda España. en toda España Sí, sí, sí. y en hoteles. Lo que nos une a nosotros ha sido hospitality. Siempre. Los proyectos de hospitality, ¿no? Totalmente. Aparte que nos conocimos en circunstancias muy bueno, especiales. Tú y yo, Tolo, nos conocimos en Barceló Sí, señor. y Yo llegué Elena... antes que tú. Y tú llegaste antes Sí, que yo- yo. yo- Bueno, no tanto. yo Quizás yo estaba acabando la carrera. tú cuando estabas te acabando conocí. la carrera, nos conocimos en el despacho con, Sí. con Pepe Exacto. y con Andreu. Y ¿no? con Andrés, exacto. Desde Y a Barceló, ti que es en donde Barceló, estábamos donde trabajando, planteamos nuestras propias teníamos- inquietudes. Exacto. Comunes, además. Sí, Porque sí. siempre- Pero vosotros desde... ¿Hace cuántos años? Los mismos entonces, ¿no? Más o menos. Desde, Que fue yo, cuando yo te desde conocí que a ti. acabé la carrera, estamos hablando del 80 y 90 y pico. Tú acabaste Sí. la carrera, Sí, bueno, no yo lo creo que sé, es el 90 y 98. pico, ¿no? Nos 96. conocimos en el 96, o sea que hace 96. ya, Sí, por ahí. bueno, 96. ¿Tú sabes son que- 30 o 35 años. Bueno, Tenéis, perdón. Ah, bueno, sí. Tenéis ahí 30 Aquí. o 35 años 30 de carrera. años. Te hemos traído un libro que hemos editado con nuestro 30 aniversario. Toma. Es un libro muy especial de entrevistas a los socios y imágenes especiales. No es un libro habitual de arquitectura, pero nos ha hecho mucha ilusión hacerlo. Y nada mejor que este momento para dártelo porque aún no te lo había mandado. Gracias. Ya lo ojeras con calma. Bueno, pues muy bien. Veo que está hecho en plan collage, ¿no? Fotografía. Como Bueno, a ti te gusta. bueno, a mí los collages siempre me han encantado. Es de las cosas chulas que yo recuerdo de cuando empezamos, José. Yo os he traído un libro que, bueno, yo he hecho arquitectura antes de entrar en Barceló, pero aquí es una recopilación de trabajos de hospitality, desde que entré en Barceló, con todos los colaboradores, arquitectos, interioristas, estáis vosotros, están los proyectos que hicimos comunes con la propiedad, con Barceló y con otros propietarios en los que nosotros trabajamos como gestores. Y bueno, aquí hay una historia que Tolo a ti te implica mucho y, Bueno. y Elena a ti en algún proyecto, pues ya sabes, También. el proyecto del Raval nos implicó a Sí. todos en una especie de proyecto. Ahora después lo comentaremos, lo del Raval. Porque tú habías hecho algún hotel antes de entrar en Barceló o fue una llegada. No, yo Porque había trabajado en Barcelona con un tenías tu despacho, propio despacho, mío. ganaste varios premios, que eso sí me Sí. acuerdo. ¿Pero estabas solo o con algún socio? No, tenía otros socios. Es que a mí me suena. lo de- Sí, teníamos vamos. otros socios. Pero bueno, considero que después de 25 años trabajando en hospitality, ¿Cómo pasa el tiempo? al final dices, bueno, lo que tienes que... tu activo es el hospitality. Sí. Y realmente es donde me he sentido muy bien y además muy bien acompañado. Y conociendo, y he tenido la oportunidad de conoceros a vosotros y a más gente. Y espectaculares, porque esos son los temas que supongo que tendréis interés en hablar, que es el tema de las colaboraciones, la gente que conoces en una actividad tan increíble. De hecho, Tolo, cuando empezamos el despacho, tú eras amigo, y éramos amigos al principio, y fuisteis nuestros clientes de alguna manera, de CNV. Bueno, exacto. O sea, yo estaba en hemos- Barceló como José y, Claro. y yo siempre he tenido el pensamiento de que más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer. Vosotros, yo sabía que erais buena gente y buenos profesionales y por este orden, con nuestro know-how Claro. de hospitality que teníamos, pues no podía salir mal, como no salió mal. Claro. Y después ya al revés, cuando ya salí de Barceló y me incorporé con vosotros como socio, pues nos hemos especializado un poquito, ¿no? Claro, es que fue desde que entró Tolo, a ver, siempre hemos hecho un poco de todo, pero al principio era más vivienda, ¿no? Residencial. Sí. Y desde que entró Tolo, que es un crack en tema hospitality, tiene todo el bagaje,
bueno, aprendido en Barceló, pues lo incorporamos en TMV y CMV de ahí para arriba. No nos ha ido mal, no nos ha ido mal. Sí. Supongo que podemos hablar ahora de cómo los conocimos nosotros, Es lo que pero te iba a decir. lanzo el tema. Nosotros hemos tenido a un gran maestro, del cual me parece que tú estás muy orgulloso. Yo supongo que estás hablando de Jaime Torrens. Hablo de Barceló. Luego esto ha ido a parar a los discípulos y a la gente que hemos aprendido de él y luego ya, digamos que hemos corrido por nuestra cuenta, ¿no? Jaime es sin duda mi padre profesional. Yo soy lo que soy. De hecho, a mí me hace... Al final, con estas conversaciones te vienen recuerdos y recuerdo que estando con él en Bávaro... Estamos hablando de Jaime Torrens, sí. Me preguntaban si era su hijo muchas veces y esto a mí me llenaba de orgullo porque es verdad que al final acababas copiando sus dejes, sus maneras, su exigencia con el día a día y el conocimiento hotelero que tenemos. Yo, vamos, tengo otra serie de referentes en mi vida, pero en la parte de hospitality está claro que es Jaime, ¿no? Hombre, una mención a él, hablando como hablaremos. Vosotros tenéis otros temas que son todo el tema de residencial y otros asuntos, pero hablando de hospitality, que es lo que nos une, sí. Con Jaime, yo reconozco que supo juntar en el año, estoy hablando del año 1985, su obra en Bávaro, el primer hotel en el Caribe latinoamericano, al mismo tiempo que Meliá hacía el suyo en Bali, también en 1985, y fue un acto pionero, tanto por la propiedad, el emprendimiento y la apuesta, y esto está muy relacionado con el tema que seguramente hablaremos, que es creatividad y qué conceptos suman en la creatividad, ¿no? El implantamiento que hizo de esas U's escalonadas para no tener incidencia en la primera línea, que la parte de atrás tuvieran vista igual, la distancia que había entre los bloques, esos 40 metros, la relación entre los bloques. Ahora es muy manido, pero en ese momento fue una referencia. Piensa que no había ningún proyecto en Bávaro. Barceló fue pionero y Jaime, con Barceló, que era la persona de confianza técnica, lo fue. A mí me contó la historia de cuando llegaron allí, que no había nada, en la playa, con la mesa, 2 sillas, y allí dijeron, es aquí, ¿no? Yo creo que esto... Y luego, bueno, vosotros supongo que lo hablaréis con vuestros proyectos, pero yo, en el tema de lo que son los proyectos, hay esta diferencia tan increíble entre lo que son proyectos en lugares que se te han dado, donde aplicas normativa, donde sabes que no tienes que buscar de dónde viene el agua o dónde están las maquinarias o con qué personal cuentas, con qué manera obtienes las licencias, etcétera. Claro, es que ahí son sitios que te lo tienes que inventar todo. Y lugares donde no hay nada, claro, efectivamente. Entonces, pues no sé, nosotros hemos vivido una época en la que... Bueno, no sé qué es peor. Yo soy de la misma generación que Jaime, pero quiero decirte, al entrar en Hospitality nosotros hemos tenido más ventajas de que seguramente ya las parcelas, los predios, etcétera, estaban como más definidos, con mayores posibilidades, ¿no? De todas maneras, esa escala de hotel, que yo empecé ahí, empecé en la gran escala, haciendo prácticas en Barceló, que acabó consolidándose en mi trabajo, me atrajo desde el principio. O sea, esa manera de intercambiar los flujos de cliente, que no se mezclen con los flujos de los empleados, y cómo absorbes cada lugar, creas, como has dicho tú, auténticas ciudades de la nada para poder dar el servicio que tienes que dar en un hotel de esas características. Eso es único, eso es una oportunidad que a mí me vino dada y yo simplemente aproveché la oportunidad y me enganché a eso y casi nivel droga, porque la verdad es que engancha mucho. La pena es que hoy en día sea muy difícil repetir eso de nuevo, ¿eh? Sí, bueno, cada vez quedan menos sitios y menos oportunidades, pero... Bueno, se producen conjunciones de propiedad, de emprendimiento, de riesgo, que es una palabra que a mí me gusta mencionar, y de lugar, manera, ¿no? También luego nosotros lo hemos hecho con otros proyectos. Sí. Hablando de riesgo. Hablando de riesgo. ¿Te acuerdas, riesgo. ¿Te acuerdas nuestros primeros años, nuestras inquietudes creativas que teníamos, que intentamos, donde podíamos, los primeros años en la casa, donde podíamos dar ese plus, ese valor añadido que entendíamos que era el diseño, por encima de los
todo el mundo llevaba mucho tiempo haciendo hoteles, no te voy a decir que todos fueran igual, ni mucho menos, pero que sí que entendíamos que ese plus de creatividad en la operativa, en el diseño, en todo, realmente a nosotros nos llenaba como diseñadores que somos, pero que también era un valor añadido a la hora de vender ese producto final, ¿no? Y quizás cuando empezamos a hacerlo no era tan común, ¿no? No, o sea, a ver, porque tenemos que dejar hablar a RMV, que ahora estamos hablando de momento de... Pero estamos en los inicios. Sí, pero bueno, para entrar, porque hay dos cosas que nos unieron mucho. En Barcelona hay dos cosas que nos unieron mucho y que nos unieron finalmente, a mí me unieron con vosotros. Sí. Fue un hotel que hicimos en Málaga con el interista Jordi Torres, Barcelona, que fue espectacular. Ahí la palabra creatividad, riesgo y romper rutinas creativas se puso de Creo que hubo manifiesto. un antes y un después. Y la continuación que fue en el Raval, donde ya todos nosotros participamos con, vamos, rompiendo cada uno esquemas. en su papel. En diferente medida, pero en el sí Raval que ahí todo era nuevo. Tenía que ser nuevo. Y eso sí que es nuevo. un proyecto arriesgado, ¿no? Para Bueno, el sí, sitio donde estaba. No sé cómo veis lo que es la creatividad, pero para mí el riesgo es... No el riesgo, en un arquitecto pues no se puede hablar de un riesgo en el sentido de decir riesgo estructural, riesgo de que te entre el agua, riesgo... No, se trata de otra cosa. El riesgo para mí es una rotura de rutinas creativas, es un buscar, intentar por lo menos ver lo que son las soluciones no fáciles, soluciones ya manidas, ver si tienes que poner algo más, ¿no? Y en esto entran muchas otras cosas, pero sobre todo yo lo que creo que es muy importante en la creatividad, bajo la palabra de riesgo, es de que cuando yo he visto, como fue en el Raval, afrontar soluciones nuevas, ves una implicación de la gente que no suele haber cuando las soluciones son las típicas. Por parte de todos los colaboradores. Y enseguida esto actúa como un filtro natural. Es decir, la gente a la cual no le interesa el tema se aparta y aquellos a los que les interesa dan el 300%. Dan mucho más. Y esto es algo que hoy, si sale a comentario, también tiene importancia, porque ¿dónde está, digamos, donde hoy se pone el acento, ¿no? Porque, y vosotros supongo tenéis mucho que explicar, porque con los despachos grandes tienes que hacer una compensación entre el punto de las soluciones que crean tu propio estilo y de aquellas donde, por comunión con el propietario o el promotor, tú dices, nos podemos arriesgar. Porque, desde luego, si no hay compromiso del promotor, del propietario y de todos, aquí no tienen que coincidir todos esos actores, así como tú dices. Pero cogiendo la línea del riesgo que tú dices, yo desde siempre he intentado reivindicar la duda. Y me explico. Es decir, y sobre todo en el sector hotelero, donde también parece que ya todo está inventado, que todo es repetir las cosas que funcionan. Alguien me ha dicho muchas veces, no inventes, todo no inventes, pero no es verdad, no es un tema de inventar, es un tema de poniendo en duda las cosas que ya están hechas o que funcionan de una manera, puedes llegar a buscar otra manera diferente de hacer las cosas que a lo mejor tienen un valor. A lo mejor en este proceso vuelves para atrás y acabas consolidando la idea que tenías. Y no pasa nada, pero poner en duda las cosas, dudar, que no dar por hecho todo, es lo que te hace dar un paso para adelante y buscar esas soluciones creativas. Y yo sí que siempre ha sido algo que he intentado llevar, no siempre puedes, ¿vale? Depende, tú lo has dicho, o sea, tiene que estar involucrado el promotor, elegir muy bien los industriales. Es cuando todo el mundo está alineado en esta dirección, es cuando sucede la magia. Y no siempre pasa, ¿eh? No siempre pasa, pero sí que es algo que... No, y sufres un poco, pero bueno, pero vale la pena luego. Mucho. Estás al cabo de 20 años y te dicen, ¿te acuerdas de aquello? Es decir, la gente se implica. El proceso creativo es sufrido, es noches sin dormir. Tal. De hecho, no sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando acabo una obra de la que particularmente puedo haber estado satisfecho, me pega un bajón anímico, me pongo enfermo. Bajo las defensas, me sale fiebre en los labios, me pongo enfermo. Debe ser, eso no lo sé. Es un parto. ¿Y para ti, Elena, qué es lo importante en la creatividad y en la confección de proyectos? Para mí, más que eso, ya que tú has hablado de riesgo y tú de la duda, yo quiero hablar de la visión, ¿no? Nuestras palabritas. Nuestras palabritas. La visión o lo que se podría llamar el concepto. O sea, tú cuando... Yo no sé si llamarlo visión o concepto, pero cuando tú te pones a proyectar, ¿no?
con todos los condicionantes externos del cliente, del solar, de normativa, del propio, el propio proyecto en sí, ¿no? O el programa del proyecto, al final, con todo ese conjunto de cosas, hay un momento que tienes como que lo ves, ¿no? O sea, al final no es ese que para mí es el proceso creativo, igual que con un pintor, igual que un escultor. Hay un momento que te llega esa iluminación y dices, ya lo veo. Pues entonces, para mí la visión reúne un poco esa duda, porque cuando tienes la visión, no, para mí no existe la duda. No, irrumpe en medio del camino. O sea, esto lo llena todo y por eso cuando un proyecto donde tú puedes leer esa idea de principio a fin, desde la entrada hasta el último detalle, no sé, ya sea un color, ya sea... Es uno de los retos que tenemos, que esa idea inicial, que normalmente suele ser la buena, con esa intuición, no se pierda en todo el recorrido, ¿no? Y que acabes... cuando terminamos y reentregamos las obras, que se vea esa idea inicial, se respire, ¿no? Sí, porque cuando no existe esa idea, el proyecto puede llegar a ser un Frankenstein. O sea, son proyectos deslavazados, que no tienen criterio, porque cuando algo es potente es que lo llena todo. O sea, y esto pasa mucho en nuestro sector. Como en la arquitectura. O sea, esas reformas que vemos, ahora vamos a arreglar el bar, ahora arreglamos tal. Y no hay una idea general, sino que se va parcheando y acaban resultando productos difíciles de elaborar. Has unido dos palabras que, bueno, nunca las había unido yo, que es el tema del concepto y el tema de la visión, porque... para mí bueno, pero son todas las que hemos dicho suman para hacer un proyecto y todas son lo mismo en el fondo, ¿no? Porque la duda se corta en un momento en que has tenido visión y esa visión has podido ser magnífica si has asumido algún riesgo. Y todo esto acaba siendo... Perdona, lo fastidiado de nuestra creatividad comparado con una creatividad de un artista que tiene un cuadro delante, bueno, a lo mejor a nivel emocional tiene muchos problemas, pero los problemas que tenemos desde la arquitectura y desde el interiorismo son problemas, los técnicos, los problemas de realidad, problemas de construcción, problemas de un promotor, necesidades de una cadena hotelera, necesidades de un cliente, que están totalmente fuera de lo que es la parte creativa. Entonces, llegar a traspasar eso y a convertirlo en un espacio que sea inspirador, que sea una experiencia, que entres y que, bueno, y que a lo mejor te calme, es muy difícil, porque trabajas con herramientas que no dependen de ti así solo. Como lo explicamos, que parezca muy evidente que el camino es este, sigue costando muchas veces, no siempre, que los clientes, los promotores, entiendan este proceso creativo, entiendan esta fase inicial de pensar, de hablar, de entender lo que dicen, de croquis a mano, de fotos de referencia, para estar alineados en un mensaje que luego plasmamos una realidad y la vamos aterrizando hasta que acabas haciendo un detalle constructivo y se ejecuta, ¿no? Pero esta fase inicial es fundamental y el la vorágine del día a día, los calendarios apretados que muchas veces en nuestro sector se manejan, los tiempos de obra limitados, sobre todo en hoteles de temporada, lo que acaban recortando es esta fase creativa y va en contra del producto final. Esto que a nosotros nos parece tan evidente, no todos, ¿eh? Yo creo que cada vez menos, pero tienes que explicarlo, tienes que defenderlo. No es algo que debería, para mí debe ser una cosa natural, ¿no? Es un tema bastante complejo porque no puedes ir a contracorriente de lo que es la actualidad de los proyectos. Pero claro, tú podrías coger frases fáciles, es decir, por ejemplo, que la rentabilidad y los clichés, bueno, podrías decir, como aplicando alguna teoría, alguna frase filosófica, podrías decir que crean sujetos. Es decir, sujetos me refiero al sujeto arquitecto. Es decir, muchas veces el cliché, la repetibilidad, las ansias de la prisa, crean, o sea, de una manera indirecta están creando al sujeto arquitecto por copia del sujeto cliente y te quedas estabilizado en un impasse. Y entonces tienes que reaccionar. Y te obligan a copia y pega, a no pensar. Y a vosotros os pregunto, por ejemplo, no tengo despacho ya ahora, yo asesoro, hago. En un despacho, si tú calculas del 100% de las obras, en mis cálculos, por ejemplo,
con un 50% de los proyectos es imposible, o sea, no es cliché, es, digamos, tu manera de hacer. Con otros 35% tú crees que puedes meter cuña creativa, pero te cuesta convencer a los clientes y muchas veces te quedas a medio camino, y solo en el resto existe una comunión en la que notas que estás haciendo algo nuevo. Nos va a faltar Bueno, vídeo de- para lo- hablar de lo todo que- esto que Claro. acabas de Lo sacar. que, Bueno, no lo lo sé, que nos o estás sea, preguntando siempre- al final, ¿de cuál estamos más orgullosos? Claro, lo que os pregunto es Lo que qué no- proyectos, Claro. porque a mí se me ha anclado con Málaga y con Con el el Raval y Raval, con lo ya, que hicimos con el con Raval, Jaime. bueno, hay muchos, Sí, hemos hay hecho. muchos. Pero tiene que coincidir, insisto, ¿eh? Al final siempre es lo mismo. Que haya un promotor que tenga ganas de hacer algo diferente. Tiene algo diferente, es que no tiene por qué ni ser caro, ni ser demasiado extrovertido, no es eso, pero que sí que des tiempo a pensar, pero sobre todo porque, sobre todo en un hotel, es algo que tienes que acabar vendiendo y entender que este paso inicial acaba siendo una palanca de venta. Entonces vamos a pensarlo juntos, que es casi una conversación de marketing, o sea, ¿qué quiero vender? ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué tal? Y luego nosotros lo aterrizamos. Entonces, encontrar un promotor, insisto, acaban los proyectos que seleccionamos, que tenga esa inquietud paralela a tuya, que nos te des un tiempo y que luego por el camino que nos alineemos en presupuesto y en calendario, que estemos de acuerdo que para hacer las cosas bien necesitas un cierto tiempo y se dé la oportunidad en todo ese proceso, vía project manager o vía como sea, de elegir los profesionales adecuados para desarrollar esta idea. Fíjate cuántas cosas tienen que pasar. Entonces, estadísticamente va reduciéndolo, porque solo que te caiga alguno, o sea, una buena idea mal ejecutada acaba siendo un medio desastre, ¿sabes? Entonces, tienen que coincidir todos Sí, esos son muchas actores. cosas. Entonces, ¿cuánto nos pasa? Pues bastante. Bueno, pues, Sí, sí, no, Pues pues es bastante, una suerte. bastante, Estamos pero por un esfuerzo nuestro de no perder esa idea inicial, de insistir en eso. Que a veces tenemos que insistir con nuestro equipo, sí, ¿sabes? Con nuestra gente. Pero también de cómo se lo transmitimos al cliente. O sea, si tú le vendes la idea y el cliente te cree, la cree y confía en ella, se va a dar cuenta al final que su producto final... No me gusta la palabra vender, es convencer, porque Bueno, al final no convencer, es que queremos hacer compartir, diseño por porque al diseño. final acabas teniendo relaciones muy personales con los Totalmente. clientes, pues son muchos años de relación, Sí. y va de la mano contigo. O sea, si tú lo vais de la mano y él confía en ti, pues evidentemente el producto final o para el cliente final va a revalorizarse de una manera... Mira, estaba pensando ahora mientras hablabas, el último caso donde se nos han alineado los astros en este aspecto ha sido el proyecto que hicimos en Yalikabak. Ah, sí. Además que participamos los dos, Elena, si te acuerdas. Sí. Allí teníamos un promotor que apuesta decididamente por el lujo, en eso teníamos mucha suerte. La Marina de Yalikabak es de las mejores del Mediterráneo. Un operador con el cual íbamos recomendados, que es Sunset Hospitality Group, que tenía muy claro el producto final, iba muy alineado también con los intereses del promotor, y las instrucciones es, aparte de un pequeño briefing de buscar algo de cultura local, trasladar el concepto de lujo bien entendido, tipo lifestyle, que tiene la cadena hotelera, nos dieron bastante libertad. Bueno, toda. Nos dieron bastante libertad. Entonces, no ocurre mucho, pero luego durante todo el proceso también, a la hora de entrar proveedores, constructora, los timings, es verdad que se estiraron, pero y que era en Turquía también. Eso siempre es un hándicap, pero lo hemos hecho muchas veces y en muchos lados. Pero que visto después el producto final, donde todo el mundo está satisfecho, donde están consiguiendo, es un negocio, un hotel, están consiguiendo vender a la tarifa que habían dicho que seguramente venderían. Y entonces, cuando durante todo este proceso se ha mantenido esa idea inicial, acaba resultando productos de los que todo el mundo después está orgulloso y se vanagloria. Entonces, yo reivindico ese proceso. Es un proceso largo, no es el proceso más fácil, pero cuando ocurre, es magia. ¿Y trabajáis, qué hacéis? ¿Un proyecto cada uno o lo debatís? O uno tiene que ser el líder de un... Okay. ¿Cómo funciona esto? Porque además, ¿con qué herramientas soléis trabajar? Bueno, tú sabes todo lo que a mí... Todo lo hago con dibujo. Tú eres lápiz y collage. Bueno, yo soy lápiz y collage
Bueno, nosotros también empezamos con lápiz. Y cambiar, y siempre cambiar sobre un proyecto, hacer el otro. Claro, el proceso es el mismo. Con dos personas enseguida ya conoces quiénes son los tics y enseguida te entiendes. Cuando ya es un despacho como vosotros, supongo que hay que canalizar proyectos. Pero la idea, el principio del proyecto, siempre somos nosotros. Somos nosotros y con el lápiz y el papel. O sea, lo que pasa es que no tenéis una sensación... A ver, yo he trabajado en equipo y en equipo lo que funciona no te entiendes con dibujos. O sí, depende. O sea, si todo el mundo fuera mudo, ¿no? Mudo metafóricamente hablando y en la mesa dijeron, a ver, vamos a hablar de este tema y en lugar todos calladitos y enseña dibujos y croquis, dirías, hostia, sería una manera de pulir muchas veces este sobrante de palabra, decir, yo tengo una idea. Bueno, como decía un profesor mío y como a ti te han dicho otros, a veces cuando tienes una idea dices, bueno, puedes tener una idea, pero eso no te hace el proyecto, ¿no? El proyecto empieza por algo y ese algo lo tienes en la cabeza de una vez y eres un genio o tienes que estarlo pero seguimos hablando. El proceso es el mismo que el tuyo, ¿eh? Empezamos con lápiz, idea. Lo que pasa es que es verdad que tenemos un equipo grande, muy grande, que luego nos ayuda más en la producción, y en la producción de una cierta calidad como para después, además de tus croquis, poder presentar el proyecto bien. Pero el proceso sigue siendo el mismo. Nosotros somos de la vieja escuela. Sí que estoy viendo gente que llega, que ya se pone a proyectar directamente con el ordenador. Nosotros... El otro día... Todos los socios, además. Se me ocurre ir revisando proyectos. Yo, más que en los arquitectos, si te preguntan qué arquitectos te gustan, etcétera, yo te diría, bueno, más que arquitectos, me gusta hablar de obras, porque al final puedes decir esta obra lo ha hecho todos muy tienen bien. Buenas y malas. Claro. Pero el otro día, por ejemplo, digo, pensando en esto en el equipo, vi un proyecto de un arquitecto griego de hace ya de los años 40-50 del siglo pasado, que se llama Dimitri Pikionis, que hizo el collage de los pavimentos del camino que sube a Delfos, pero no a Delfos, bueno, ahora no sé si es Delfos o la Acrópolis, y era un collage de piedras. ¿Pareció lo del Raval o qué? No, el Raval no le llega... Pero no, quiero decirte que es imposible, o sea, es una obra de arte. Como obra de arte, tú sabes, Elena, tú lo sabes porque estás en el mundo de la creatividad también colectiva e individual. O sea, ¿cómo haces partícipe a otra persona de este sentimiento de haber hecho algo cuando es una disposición prácticamente dirigida en obra, ¿no? Porque tienes que coger los restos de mármoles que sobraban en la Acrópolis o sobraban en no sé qué sitio y los ibas componiendo y salían unas texturas. Y, esto es la actitud del solitario, digamos, ¿no? Bueno, pero Gaudí hacía esto y Le Corbusier cuando hacía el camino de Ronchamp para entrar por la parte de atrás, yo me imagino, y la ranura que le entraba la luz en la capilla, me imagino que esto lo pensó él. No sé, igual lo discutió con su primo, pero hay cosas que tienen que ver con el arte que jolín, es como si quisieras que un pintor te explique un cuadro por qué ha hecho ese trazo así. Exactamente. Cuando algo es artístico... Se tiene que explicar solo. Se explica solo. Y el que lo ve, los ojos que lo ven, lo van a reconocer sí o sí. O sea, la armonía que tiene unas formas, un color... no sé, una figura artística, eso el ojo, el ser humano, el ojo, lo reconoce enseguida. Porque tiene que ver siempre con la naturaleza, para mí, ¿eh? La pintura es una de las cosas que aún se hace desde la individualidad, a no ser que el mural se conciba como una cosa de equipo, pero de todas maneras, como un libro. Qué rico es, José María y Elena, colaborar con artistas de otras ramas, disciplinas y de qué manera enriquecen el proceso y el resultado final. Esto es absolutamente... O sea, que no siempre tenemos tiempo, pero es riquísimo te... encontrar con diseñadores gráficos, con artistas. Bueno, por cierto, José María, tú y yo hemos sido project managers en nuestra vida profesional conjunta, porque era la labor que nos tocaba. Es verdad que tenía, o yo siempre lo he considerado así, la gran ventaja de poder colaborar con arquitectos de los cuales yo admiraba o me sentía... O sea, le encontraba la satisfacción a colaborar con arquitectos con los que yo un día acabamos. Tú sabes que, aunque fuéramos project managers, siempre hemos cogido lápiz y hemos participado de cierta manera.
Pero llegó un momento que la presión de ser project manager yo no pude soportarla, y de hecho, tú lo sabes, Elena, lo hice durante un tiempo después de Barceló, pero ya lo he dejado desde hace muchos años y me dedico exclusivamente al diseño. Viva la salud. ¿Cuál es tu experiencia en esto? Pues yo te diría que es muy parecida a la tuya. Es decir, lo que nos une, lo que nos hace un poco iguales es de que hemos sido project managers. Yo lo he sido en Barceló, no lo he sido con otras propiedades. A otros lo pasé niveles peor más con otras propiedades. Claro, es que la confianza que te Es la deposita estar en un cargo ejecutivo dentro de una compañía hotelera te ofrece unas ventajas. O sea, conseguida la confianza, Totalmente. el papel del project manager lo tienes para el resto de las colaboraciones que tú tengas con esta empresa. Más difícil es obtener esta confianza con una propiedad que te conoce por primera vez. Y es lo mismo dentro que fuera. El ejercicio del project manager, tú sabes, en la compañía se podía hacer a muchos niveles. O te encargabas de todo, de una obra de todo. Es decir, lo que decía Jaime, te ponen una chequera y dices, tienes 30 millones, 25 millones, lo quiero entregado todo. Y tanto tiempo. Y tanto tiempo. Y tiene que estar, ¿no? Si era en el Caribe, tiene que estar el día 26 de diciembre. Porque Vete para allá y monta el equipo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad, el Project Manager que hacíamos, que hemos hecho desde Barceló, es un proyecto de absoluta confianza. Eres la propiedad. O sea, no es habitual que te entreguen, firmes tú todo y que no tengas, o sea, que esperar a que haya aprobaciones de propiedades que no te conocen y ahora quién es este, ahora no. Es lo más fundamental es la confianza. Con que ha habido confianza, disfrutas. Es lo que más... ¿Tú cuando lo hacías? No es el mismo caso. Pero, sí, pero es lo que dice José María. Allí en Barceló éramos las personas de confianza, o sea, el dinero salía de nuestro bolsillo. Éramos los abogados técnicos de la propiedad, sí, éramos propiedad. Cuando estás fuera, esa confianza te la tienes que ganar. Claro. Y es fácil perderla. Yeah. Y es fácil. Entonces eso es lo que yo más he notado y por eso acabé... No, es que este es uno de los temas que en una escuela de management tienes que diferenciar muy bien. Sí, totalmente. O sea, es diferenciar el papel del interino o el externo. Exactamente. Es muy y los éxitos del project manager suelen estar acompañados cuando tú participas de esta organización, porque desde fuera yo he visto más fracasos que otra cosa. Sí, sí. Los momentos finales de cierres de obra en los que no cuadran presupuestos, en los que te es muy difícil justificar cosas, etcétera, etcétera, con la misma propiedad sabes que son en beneficio de ellos y que hay rectificaciones, se puede hablar. Cuando es una propiedad externa las cosas se complican mucho. Yo no sería project manager de propiedades de las cuales no haya mutua confianza. Es increíble que una compañía hotelera, nosotros en Barcelona tuvimos esta gran suerte, ¿eh? Totalmente. O sea, no... Pero no sabes lo bien que estoy. Sí, sí. Bueno, aquí sí. Lo además, más importante es que habéis conservado el pelo los dos, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, a mí me fue de un pelo, nunca mejor dicho. Y resulta que cuando te has ganado esta confianza, entonces resulta que puedes tomar decisiones en el mismo momento. Eso es. Y esto te acelera. A mí me llenaba mucho. Claro. O sea, nadie se interpone, bueno, se interponen los consejos para averiguar qué es lo que está pasando y por qué se han tomado las decisiones, pero es que en un mismo día se puede resolver el problema si tú ofreces una alternativa y dices por qué pasa esto y por qué deja pasar lo otro. Entonces, vuelvo a decirte que si tengo que poner dos casos de ejemplares... Sí, pon algún ejemplo. Exacto, ejemplares. Bueno, el primero es el que hiciste con Raval. Raval... El riesgo de creatividad metido allí fue porque obtuve una gran confianza de los dos promotores, Barceló y Jaume Serra, que dijeron, esto va para adelante. Y entonces... Pero es que fue gracias a ti, o sea, porque sí, porque confiaron en una persona, ¿no? Y al final lo que quería empezar siendo un hotel que era un express... situado en el barrio del Raval, acabé siendo un 4 estrellas superior, porque nos convencimos que aquello tenía que ser singular. ¿Qué pasa? Que, haciendo memoria del Raval, ¿qué pasa? Que allí no pusimos cortinas interiores, sino que pusimos una malla exterior como cortina de privacidad. Esto
Vete, Esto fue una idea. Vete y explícalo, vete y pide permiso. CMV ahí, vosotros dijisteis, esto vamos, y fuimos a ver fachadas, dijimos, bueno, el riesgo que yo tomé como project manager para decir, a mí lo que me convence es estar en este límite. Y yo no las tenía todas. Estaba Pepe, que empujó y dijo, esto hay que hacerlo así. El tema de las habitaciones fue otro riesgo tomado por nosotros. Claro, yo lo tenía que defender. Las habitaciones eran pequeñas y rompimos los lavabos con piezas de... Seguramente fue de los primeros hoteles que rompió el lavabo. Era de los primeros hoteles... ¿De qué año era? ¿2000? 2000, el proyecto es de 2004. 2004 proyecto, no claro, eran unos ejecutado compactos después. Y cualquiera hubiera dicho, estás loco. Estás loco. O sea, como una compañía... Este era el papel de project manager que a mí me gustaba. Cuando el interiorista decía que teníamos que forrar con papel pintado los techos, decía Jordi Galí, hostia, es que yo tengo que convencer... no. Como había buen feeling entre todos, al final pues andaban. Y el papel del project manager que a mí me gusta es este. Cuando hay... Ahora, un project manager para hacer más de lo mismo, si me han llamado y yo no tengo ganas de hacerlo. Tiene que haber un feeling. Y en el otro caso, en el último, claro, esto ya es increíble. O sea, lo que hice con Jaume Torrents en México, en Riviera Maya, que fue un hotel de 200.000 metros cuadrados hechos en 1 año y medio. Esto solo se hace cuando tienes el despacho en la misma hora, cuando hablando por teléfono decides o no decides, contratas o no contratas, tomas y no tomas, coordinas licencias, coordinas presupuesto, quitas, pones, rehaces, cambias de tipo de cimentación, es decir, haces verdaderas cosas que solamente las puedes hacer si tú desde la casa. Eres de la casa y te tienen confianza. Y claro, yo puedo hablar como project manager, pero como project manager de Barceló o ex Barceló. Pero y estoy convencido que y también hay otros casos, otras compañías tienen nosotros dos project managers. Estos son en Mallorca son reyes de los project managers en el Caribe y en situaciones difíciles. Ha hecho mucha escuela con esto. Todas las compañías tienen project managers increíbles. Pero sí que es verdad que es un trabajo difícil, que solo se palía cuando tú tomas este punto de gusto al riesgo, a la innovación. Yo no lo he hecho nunca. No lo añoro en absoluto, pero sí te voy a decir, esos años que he sido project manager, que entre los 14 que estuve en Barceló y 6 o 7 fuera que fui project aún, porque el mercado me conocía como project y muchos trabajos me venían de esto, ¿no? Después, ahora que soy arquitecto al uso, hotelero pero arquitecto al uso, ese conocimiento de project manager, ese entender al project manager, ese entender las necesidades desde el punto de vista de presupuesto, de calendario, creo que nos da una singularidad que el cliente aprecia mucho. O sea, sigo siendo arquitecto, hay un project manager, pero me entiendo muy bien con ellos. Claro. Sé lo que piden, no me pongo tonto, cabrón del proyecto. No, lo entiendo, hace su trabajo, etc. Entonces es al revés. Yo creo que me da a mí en este caso una ventaja competitiva a la hora de liderar proyectos hoteleros. Bueno, vosotros desde CMV tenéis una ventaja tremenda de haber trabajado en lo que es en la parte interina de una compañía hotelera, porque tú conoces los dobles o triples lenguajes. A mí me pasó al revés, viniendo de lo liberal y del arquitecto, cuando entras en Barceló te configuras de otro modo más empresarial, entonces allí hay unos protocolos, etc. Es un proceso inverso al título. El tuyo siempre ha sido muy purista, ¿no? Sí. O sea, y es increíble. Empecé en compañía, pero claro, ese conocimiento de compañía grande, el máster en dirección de empresas que hice mientras estaba en Barceló, que es otra gran formación que me llevé de Barceló también. Claro, cuando salí a la calle, yo siempre lo he dicho, me considero más empresario de arquitectura que arquitecto, y en el despacho muchas veces ejerzo más esa función que no otras, porque me gusta y se me da bien, pero esa formación me la llevé de... Pero hacerme bien nos ha venido muy bien. Venga. Es evidente. Hemos aprendido muchísimo de esa parte que no te enseñan en la escuela, que es hacer un poco empresarios. Bueno, ya somos muy empresarios. Somos muchos. Sí, sí. O lo intentamos. Somos muchos y en muchos lados, además. Sí, esto no lo hemos comentado. Porque
Tiene sus partes buenas, Tiene- sobre todo cuando estás amparado en una empresa. Yo he conocido a interioristas, arquitectos colaboradores, artistas plásticos. Es una pena que no haya más fusión, porque una de las Ya. aberturas que tiene la arquitectura es pensar si a lo mejor también tendría que colaborar filósofos, colaborar literatos, pintores, etcétera, Seguramente, como se pero no pretendía en los tendríamos años tiempo. 85, No tendríamos donde con el deconstructivismo, bien que los filósofos Sí. se metían a hacer proyectos con los arquitectos, ¿no? O sea, digamos que te permite, no es el mismo campo, pero esta posibilidad que te Este da... campo nuestro nos Es lo difícil. permite menos, pero Sí. la parte artística, Sí. ser, insisto, diseñadores gráficos, Ahí sí. artistas, yo a la que, insisto, siempre tiene que haber el promotor que lo entienda desde el principio y tal, pero enriquece mucho el proceso, el resultado final, porque ellos son expertos en su campo. Nos pasa a nosotros lo mismo con el interiorismo, ¿no? o con el urbanismo, ¿no? Sí, sí. Todo es diseño, pero cada uno tiene su escala. Y uno se forma y se educa en una escala determinada. Entonces tienes conocimientos de aquello, pero el que se ha formado en eso es que es bueno en eso. Entonces, rodéate de gente que suple tus carencias. Y así es como en equipo Claro. acabas consiguiendo resultados por encima de la media. Es la Esto única está muy manera. interesante, porque Es otra imposible manera de que tú hablar. seas hombre orquesta, No, que tú sepas de todo. está bien porque es verdad que esta es otra manera de definir el project manager, aunque Hombre Sí. orquesta. No, También. al No. final el También es proyecto un es la hombre orquesta. argamasa que alguien une toda una serie de que gente necesita especialista. De todos. a los demás. Sí. Y también es alguien que también suele ser odiado por aquellos que... No lo tiene fácil. No, que va. Ya No las he tiene tenido más, ya con arquitectos, pero al final siempre he acabado Sí. de buenas maneras todo, sí. Eso está bien. Eso Sí, está sí. Me interesa mucho que me expliquéis cómo estáis planteando los proyectos internacionales. Porque esto, yo lo sé por Pepe, ¿no? El tema de Sí, Vietnam, sí, que es sí, un sí, tema sí. ya que hace 20 años, creo, ¿no? Bueno, hay que- Pero ahora, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pero vamos desde el principio. O sea, primero ¿Tú salió... sabes cómo llegamos a Vietnam? O más o menos, no. No sabes la historia. Por un concurso. Un concurso que que ganamos. presentasteis allí y fuisteis a 2008. defenderlo. Sí, sí, Bueno, sí. se gana un concurso Se gana un internacional donde... yo estaba en Barcelona. Tú estabas en Barcelona. Igual lo cuentas tú. Entonces. Venga. Sí, cuéntalo tú. Nada, ganamos un concurso porque llegó al despacho de una manera, a través de Monse, una chica que estaba en el despacho, y llegó a través de Licex. Y nos dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos? Porque claro, ella era joven y tal, no lo puede hacer, tal, ¿por qué no lo hace CMV? Entonces dijimos, lo hacemos. Y lo ganamos, no sé... Compitiendo contra primeras espadas mundiales, ¿no? Sí. Y nos lo creímos, fueron para allá Pep y Andreu a defenderlo. Y claro, allí, como el suelo es comunista, te obliga a montar un despacho allí. Entonces, Pepe, que es un abanderado súper valiente, pues para allá que se fue, montó un despacho en Hanoi. Y luego otro en Ho Chi Minh. O sea, hemos tenido 2 despachos, ahora solo se ha quedado uno. Y bueno, también como fue aquí en la época del 2008, la crisis de 2008, que no se pararon viviendas, se pararon hoteles, se paró todo, y CMV empezó a hacer concursos para allá. Ganamos, pues no sé si 8 o 9 concursos de rascacielos, y el despacho desde entonces sigue. O sea, tenemos una asociada, Huyen, que lo lleva ahora, y Pepe va y viene pues cada mes, cada 15 días. Pero a nivel sí, está allá. estratégico, aparte de Eso a nivel- consolidar nuestra fue un posición poco en la historia. CMV y desde el hecho se nos lee como despacho local allí, lo cual es muy importante después de tanto tiempo, CMV perdió el miedo a salir fuera, que eso es muy importante. O sea, tú tienes desde aquí la comodidad de la isla, la comodidad del territorio nacional, Europa más o menos lo controlamos, pero dar el salto a tan lejos o a Caribe, yo entiendo que impresiona mucho. Tienes esa sensación de desconocimiento, de vacío, de ¿para qué si ya me va bien aquí? Entonces, el hecho de ganar un concurso, ir allí, y el ganarlo significaba, además de una dotación, construirlo, y la única manera de hacerlo era quedarte allí, sí. hizo que se perdió ese miedo. Entonces, aparte de consolidar Vietnam, que seguimos ahí trabajando mucho y bien, hemos intentado aventuras en Brasil, en Cuba, pero ya no teníamos ese miedo. Luego no habrán funcionado, porque no han funcionado, por diferentes motivos, pero desde CMV nunca hemos tenido miedo a
llegar a un sitio nuevo y simplemente ser hormiguita. Buscar la colaboración local es importantísimo, o sea, no es llegar allí de conquistador e imponer una manera de hacer las cosas. Tienes que hacer una lectura local de cómo se hacen las cosas, de cuál es la manera, de qué gente necesitas y acabar montando un equipo que solo con tu supervisión acaba funcionando. Esto que parece tan sencillo, en Vietnam nos ha funcionado con mucha dedicación, sobre todo de Pepe, si no existiría, y en los otros sitios nos ha costado más, pero hemos seguido yendo a otros sitios, como el caso de Turquía, ¿no? Y haciéndolo más a distancia. Entonces ahora apostamos más por esa aportar ese conocimiento hotelero, en este caso, porque si nos llaman fuera normalmente es para hoteles, aportar ese conocimiento en esas fases iniciales de proyecto y a partir del proyecto ejecutivo buscar o despacho la misma constructora que te lo acabe desarrollando y nosotros solo supervisarlo. Esa constructora local o ese despacho local es el que va a conocer la normativa, Claro. Entonces, pero esa idea inicial, que es el conocimiento, el know-how de hospitality, ese sí que lo podemos aportar nosotros. Y esa fórmula nos está funcionando. Así es como estamos funcionando. ¿Y en los últimos proyectos internacionales? ¿Cuáles son? Bueno, os he comentado el de Turquía antes, que estamos muy contentos. ¿Pero qué es? Cuéntame. Mañana ¿qué es me voy a Marrakech. Es un resort. Que tenemos otro hotel allí. De Turquía. Sí, es un resort. Porque me hablasteis de un urbano, ¿no? ¿O no? En Turquía. No, en Turquía es un hotelito de 40 habitaciones, pequeñito, con un beach club al lado. Es un hotel boutique de 5 estrellas vinculado a una marina de lujo y con una playita privada. Es algo como muy idóneo, o sea, solo podíamos equivocarnos. Que son proyectos donde lucirse, ¿no? Que son muy generosos para despachos como vosotros, porque ahora... Lo hemos disfrutado mucho y además, insisto, al final siempre los proyectos no son para nosotros, es para todo el mundo y el reconocimiento del producto final es lo que más nos llena de orgullo. Y lo hicimos totalmente en la distancia, desde aquí. O sea, al final hoy con las herramientas que tenemos, el mundo está al alcance de la mano, ¿no? O sea, En este hicimos la fórmula que te he dicho. O sea, toda la parte del proyecto ejecutivo lo desarrolló la constructora, nos enviaban todo, nosotros dábamos el ok, corregíamos cosas, hacíamos... es fundamental esto. Mucho online y luego una dirección de obra más puntual, pero con mucha conectividad todo el rato, teléfonos y tal, y acabamos desplazando una persona allí, física, que es la que nos hace porque los cambios de horarios son tremendos. Sí. Y nos ha funcionado muy bien. Es una forma, sobre todo perdimos el miedo a hacer eso y somos capaces de hacer eso en cualquier lado que se nos pida, pero con esta fórmula. Con esta fórmula. Sí, sí. Tú también has trabajado fuera. ¿Fuera? Bueno mucho tiempo he estado fuera. Lo que pasa con la ventaja de ir regresando, pero sí que lo que decís vosotros es verdad. Es decir, si no cuentas con despachos locales, incidiendo más en el tema del management, es decir, tienes que juntar ideas centrales de los diseñadores tanto de aquí con ejecutivos de allá. Tanto para los proyectos ejecutivos como para la gestión de licencias necesitas apoyo local. Mira, una de las cosas que me ha gustado más dentro de estas cosas, de los proyectos de los resorts y de juntando resorts y project management en los últimos 15 años, es el papel que ha tomado el landscape en los proyectos, que era otro de los... Digamos, falta esta pieza para acabar de juntar los equipos de los grandes proyectos. Era como el gran olvidado, lo dejas para el final, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en proyectos que no son... Bueno, aquí hay muchas cosas buenas, pero es que en México me sorprendió mucho el papel que le daban que le da a mucha lo que era importancia, paisajistas tremendamente con vocación de hacer un paisaje local. No... Aquí también, pero cuesta. Y lo hacéis con colaboradores de aquí, por ejemplo, los proyectos de... Según el tamaño. Tenemos paisajistas internos, pero locales según el tamaño... o del internacional, cuando hacéis internacional. Depende. Sí, porque a veces nos lo contratan a nosotros, otras veces es la propiedad misma que pide ya contratar uno local. Estamos abiertos a cualquier tipo de escenario, pero sí que tenemos paisajistas internos para productos de un cierto tamaño producirlos internamente.
Pero sí es verdad que es el gran olvidado y cuesta, ¿eh? Cuesta. Aquí en España cuesta. Es curioso porque también es verdad de que hay, así como en proyectos ya hace los residenciales, lo desconozco, pero bueno. Pero, por ejemplo, proyectos de iluminación cuesta mucho hacerlos en los hoteles. O sea, contratar a un proyectista de iluminación... Es que trabajar con la luz es muy difícil. Que es difícil trabajar con la luz y hay pocos buenos aquí en España. Bueno, la ventaja es de que en el Caribe lo que hay que manipular es la luz del sol. Pero bueno, por la noche, desde que se pusieron de moda todo lo que son los contenidos nocturnos, los bares de noche, los chill outs, las piscinas iluminadas, esto. Pero al principio, el sol, las cubiertas... Pero la iluminación siempre ha sido una olvidada. Sí. Pero José María, esto yo lo pongo en línea de la colaboración también con artistas. Es decir, es buscar especialistas en cada una de las cosas. Pon en el paquete, hemos hablado del lighting, pero pon el acústico, pon, igual que colaboras con un experto de alimentos y bebidas que te acaba explicando cómo funciona una determinada cocina. Rodearte de estos especialistas mejora el producto final, seguro. Tiene que estar todo el mundo convencido. No, abre camino. Es esto que te hablaba del evitar rutinas, ¿no? O sea, un proyecto de iluminación, sobre todo, por ejemplo, en un urbano. Es el urbano que realmente la vida empieza a ser cuando se utilizan los dormitorios, las habitaciones, los restaurantes. Hacer proyecto de iluminación. Es básico. O sea, un proyecto bien diseñado, mal iluminado, puede ser un desastre. Y al revés, proyectos regulares, bien iluminados, haces magia de noche. Pero meter todo esto, paisajista, un especialista de iluminación, cuesta mucho. Y sobre todo fuera, en proyectos internacionales, ¿no? Cuesta convencerlo. Al ritmo que va, por ejemplo, un hotelero, no llegas a hacer hay todo proyectos y proyectos. Sí, Tú sabes que hay proyectos que no nos cuesta nada convencerlo y que son más minuto uno, y otros que tienes que meterlo con calzador. En otros nos apoyamos en industriales que nos hacen un pseudo lighting, pero que ya ayuda y por lo menos cada proyecto es diferente. La hoja de ruta de cada proyecto es diferente. ¿Tenéis ahora un proyecto internacional que estéis persiguiéndolo? Que os faci... Porque os seguís presentando a concursos o no? No mucho ya. Poquito. El día a día nos absorbe. Sí. Ahora estábamos volviendo a decir que nos interesa, pero sobre todo para no perder la gimnasia de esa creatividad inicial, porque un concurso inicial te obliga a eso, ¿no? Y eso nos obligaría a no dormir. Es como una gimnasia, ¿no? Sí, no dormir. Ganemos o no ganemos, pero nos obliga y estábamos hablando hace poco de que sería chulo obligarnos a dedicar un poco de tiempo. El día a día nos absorbe, José. Esta es la realidad. Pero deberíamos obligarnos más. ¿Y tú cómo andas de tiempo ahora? ¿Yo de tiempo? Bueno, yo combino cosas. ¿Combinas? Traté de hacer... Se ha estado haciendo en México una... Bueno, empezamos a preparar un curso, hicimos unas charlas, ¿no? Y bueno, está de momento el proyecto en marcha, pero bueno, necesita su tiempo. Pero bueno, es un proyecto sobre hospitality, de enseñar, bueno... Tienes mucho que contar de hospitality. Bueno, pasa que es en México, pero... Bueno... Yo creo que José María puede ser aquí, pero aquí en esta isla todo el mundo sabe de hoteles. Podríamos organizarte una charla, ¿no? Para que vinieras y contases... Eso vosotros... sí, ¿no? Vosotros sabéis... Te voy a decir una cosa. El hospitality es una cosa que en 5 años ya necesitas... O sea, yo puedo poner ejemplos clásicos y buenos, pero quiero decirte, lo último deben estar todo el rato informándote qué es lo último que se ha hecho. Y hay mucho mundo que ver, ¿eh? Bueno, también es verdad que no todo es nuevo, que sabes que se repiten muchos clichés, pero... Eso iba a decir. Yo sigo reivindicando la duda. La duda, sí. O sea, todo parece que todo está inventado, pero no. O sea, yo, lo que por ejemplo acabó o empezó haciendo Matutes en Ibiza, reinventando lo que era el ocio y vinculándolo al hotel, cuando parecía que eso era imposible, juntar tanto la noche, hizo un producto magnífico, ¿no? Sí. Y de forma, eso es lo que... Reivindico el pensamiento crítico con todo lo que existe y apoyado en la creatividad, evidentemente, y es la manera de evolucionar. Si siempre sigues haciendo lo mismo, pasará lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ya hay tanta oferta y todo el mundo busca la diferenciación, no me estoy inventando nada,
La única manera es probar, ensayo, hasta que algo llega un momento que la aciertas. Hay que reivindico el dudar de todo, ponerlo todo en duda, aunque sea, insisto, para acabar confirmando, oye, no, sí, un mostrador de recepción son 90 centímetros, ¿no? Pero ponlo en duda. ¿Por qué no? Claro que sí. Entonces, hay que dudar. Sí. Cosas siempre han sido... Las grandes ideas siempre han venido de las dudas, ¿no? Y de dar un paso. Oye, José María, te voy a proponer una cosa ya para terminar. Tenemos que vernos más y hablar como estamos hablando ahora, porque a mí estas conversaciones me enriquecen mucho y me recuerdan el por qué yo estudié esta profesión y por qué me gusta tanto el hospitality y por qué aprendí tanto también estando contigo, todos esos momentos que teníamos en las batallas. Estáis en... Tenemos que vernos más y seguir hablando. Yo estoy dispuesto a... Me gusta mucho ver Yo vuestros proyectos. Hacer lo que ya dijimos alguna vez, de un viernes en el despacho. Mesa de debate hotelero. Mesa de debate, no, hotelero, o muchas cosas más. Bueno, a mí me inclina eso. A ti te invitaremos mover piezas siempre está bien. Cuando lleguen los hoteles, ¿eh? Que provocar, no provocar por provocar, pero sí que... No, pero invitamos a otros compañeros. Pero hacer conceptos, buscar conceptos nuevos, buscar otras maneras de superar los conceptos que hoy hay en hospitality, ¿no? Temas de experiencia, tema de arquitectura, el tema de... La palabra tan manida, la experiencia. Bueno, experiencia, sí, experiencia, lo sabemos. Experiencia también está viendo una biblioteca o leyendo un libro, pero bueno. Bueno, y si no, siempre comeremos jamón. Y exactamente. Bueno, muchas gracias, estoy encantado de... Y torreznos. Y torreznos. yo creo que sí, hombre, sí, nos vamos a ver. Claro que sí. Pasa que a veces pienso que estáis muy liados. Bueno. Y lo estamos, pero hay que obligarse a buscar tiempo para estas cosas. Pues cogida la palabra, oye, ¿vale? vamos a seguir con esto y a invitar a gente. Exacto. Perfecto. Bien. Muchas gracias. Muy bien.